Qué buenos días, mami, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tu semana? Muy bien, gracias al Señor. Ha sido una semana que hemos visto la gloria de Dios de muchas formas. Sí, Y además es funny porque este tema me ha hecho, wow, de veras que pensar y reflexionar. O sea que en esta semana he tenido que reflexionar muchas cosas, ¿verdad? Que aparentemente uno cree, ¿verdad? Que you got it, eso está ya sellado, ¿verdad? sí. Sin embargo, este tema, y quiero darle gracias a Dios por este programa que está haciendo de tanta bendición, porque son temas que casi no se tocan. Sí, es verdad. Y son temas, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos que tenemos la solución o la estrategia mejor para llegar a la conclusión del perdón, ¿verdad? Porque el tema de hoy es el perdón que no castiga. Entonces a veces nosotros decimos, ¿verdad? Tienes que seguir estos pasos, a cada paso darle este periodo de tiempo, pero el perdón, ¿verdad? Es algo mucho más difícil y toma más estrategia que simplemente unos pasos. Es interesante, ¿verdad? Que cuando uno habla de ciertos temas, a veces hay que revivirlos y como que ir por el proceso y la evolución de cómo tú llegaste a perdonar y cosas así. Y aquí hay un dicho que dice, del dicho al trecho, hay un gran trecho. En otras palabras, ¿verdad? De lo que uno dice, hacerlo, es diferente, ¿verdad? Y esa es una de las cosas, y quisiera yo que mucha audiencia oiga esto, no solamente por rating, sino por lo que se puede edificar en su vida y evaluarse y ver hasta qué punto ha perdonado. Sí, y eso es lo que yo creo, ¿verdad? Yo creo que el ministerio, a Pink Bow Experience, una experiencia rosada, tal vez no es para todo el mundo, ¿verdad? Pero es para alguien. Y nosotros creemos que Dios nos pone en diferentes espacios para traer luz y empezar el diálogo de conversar sobre temas difíciles, ¿verdad? Como mujeres, como niñas, como adolescentes, mujeres en desarrollo, ¿verdad? Ese desarrollo se puede ver en diferentes partes. Así es. Porque tú puedes ser una mujer en desarrollo a tus 60 o a tus 20. So siempre estamos desarrollándonos y estas conversaciones traen a la luz, ¿verdad? Esos temas que quizás son tabú, no solamente en la iglesia, pero también en la sociedad. Creo que el perdón es uno de esos temas que son medios tabú, ¿verdad? Creemos que tenemos la solución, pero en verdad no la tenemos. Es un proceso y en ese proceso se necesita Dios. Amén. Y la cosa es que, hablando del perdón, a veces muchas mujeres están deprimidas, están llorando y no saben cuál es la raíz, porque aparentemente creen que perdonaron, pero hay algo que todavía no han bregado en sus emociones. Y muchas mujeres dicen, ay, pero si yo tengo todo, ¿por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy llorando, verdad? Y yo creo que esto le va a ayudar, como me ha ayudado a mí, a entender la raíz y las consecuencias y como decimos nosotros, ¿verdad? La tela de cortar y todo lo que se añade a esto. Sí, sí, yo lo creo. Creo que no perdonar, ¿verdad? Cuando tú tomas el camino de la venganza o el camino de castigar, siempre tiene una cola, ¿verdad? Sí. Hay un dicho, ¿verdad? Que las cosas tienen su cola.
Amén. ¿Verdad? Y uno tiene que ver hacia atrás y ver lo que te está haciendo. ¿Por qué estoy llorando en medio de la noche? ¿Por qué quizás cuando veo una película que toque el tema deshace mis emociones o deshace mi día y interrumpe lo que yo pensé que era momento de sanidad? Siempre hay que ver si hay una cola. Amén. Y siempre la hay, porque yo, aunque no era muy grande, la encontré mientras reflexionaba y meditaba, ¿verdad? En este tema tan importante. Y vuelvo y digo que yo oré para que cada mujer que pueda alcanzar este programa, ¿verdad? Pueda escuchar y autoanalizarse y ver que esa tristeza que lleva por dentro, ¿qué es? Porque quizás sí ha perdonado, pero no ha bregado con la otra área. Exacto, y de esa otra área vamos a estar hablando, porque sí hay otra área. Pero antes de empezar creo que dimos un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que vamos a estar hablando, pero sí, queremos conocerte a ti. Yo te conozco, ¿verdad? Porque eres mi mamá. Pero para la audiencia que nos está escuchando, ¿quién es Clarissa Rivera? Dinos un poquito de tu trasfondo. Amén. Pues mi nombre es Clarissa Rivera Manzanillo. Nací en la República Dominicana, aquí en un barrio que se llama Villa Duarte. Esto está en la capital de Santo Domingo, un país hermoso que le invito a visitarlo. Nací, ¿verdad? Y es funny porque todo esto que estamos hablando tiene que ver, ¿verdad? Con este bio que voy a hacer esta pequeña referencia o reseña de mi vida. Y es que, ¿verdad? Antes de yo nacer, aún antes de nacer, ya el enemigo no quería que yo naciera, pero nací a la 1 de la tarde. Nací en un sol radiante. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque a la edad de 17 años pude conocer al Señor, o el Señor me encontró a mí. Y desde ese tiempo, a los 2 meses, me pusieron a dar una clase de escuela dominical. Escuela dominical es un centro de enseñanza para niños. De ahí comencé el ministerio hasta ahora, ¿verdad? Que el Señor me ha llevado de gloria en gloria hasta ser una ministra ordenada de las asambleas de Dios. Predico la palabra, enseño la palabra, soy una intercesora. Y estas cosas, ¿verdad? Son privilegios que Dios me ha dado. Y a través de los años he disfrutado y le doy gracias a Dios porque no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios. Pero soy una mujer alegre, sociable, tengo una mente amplia, me gusta estar con los jóvenes porque adquiero energía, fortaleza. Entonces le puedo decir que a pesar de las partes que ahorita vamos a hablar, Dios ha sido muy bueno. Tengo 70 años, gloria al Señor, y me siento fortalecida en Dios. Ayer mientras estaba dando la iglesia del niño y yo estaba brincando y danzando, digo, wow, solo Dios hace estas cosas, ¿verdad? Nos da esa energía, esa fortaleza para levantar una generación de adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Así que más o menos soy casada con Pablo Alberto Rivera, mi esposo de 40 años, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por él, porque a veces nosotros pensamos porque como pareja tenemos situaciones y a veces pensamos, cuidado si ese no fue el hombre correcto, pero sí, a nadie le dan el producto, ¿verdad? Completo. Y yo sé, ¿verdad? Que tanto él ha tenido que trabajar para aceptarme a mí, como yo he tenido que trabajar para aceptarlo a él, pero le doy gracias a Dios porque ha sido un hombre que me ha ayudado a ser en muchas áreas de mi vida la mujer que soy. Me ha ayudado, me ha empujado, ha sido un soporte para mí en todo.
aún, ¿verdad? Cuando yo pasé por una situación bien difícil, él estuvo ahí y estuvo ahí como un compañero, como un amigo y como un ministro de Dios. Así que le doy gracias a Dios porque tengo 4 hermosos hijos, 2 niñas. Una de ellas es Liz María Mari Nelian. Tengo un hijo que se llama Juan Pablo Rivera y Josué Rivera. Así que soy una mujer privilegiada. En esta mañana oraba y contaba todas las bendiciones que Dios me ha dado. Amén, amén, wow. Gracias por esta introducción, ¿verdad? Y vamos, ¿verdad? A hablar un poco de tu niñez, ¿verdad? No un poco, pero vamos a entrar a la historia de Clarixa Rivera, ¿verdad? Algo que yo siempre admiro de ti, mami, es que sí, tú eres una persona alegre, una persona contenta y quizás la gente que te conocen hoy en día y que te tratan hoy en día no saben tu historial, ¿verdad? Que no siempre fue, esa no siempre fue la historia, ¿verdad? Hubo lágrimas, hubo momentos de rechazo, ¿verdad? Cuéntanos, ¿verdad? De esa historia, cómo comenzó este camino del perdón. Amén. Comencé diciéndole, ¿verdad? Que nací en la República Dominicana y mi padre, que se llamaba Bernardo Antonio Manzanillo, él era un hombre muy bueno, simplemente que era alcohólico. Y cuando él, ¿verdad? Tomaba, pues gracias a Dios no era un hombre violento. Él lo que le cogía era con abrazar y besar, pero era tanto que hasta lo muy dulce empalaga, ¿verdad? Y él me recuerdo que desde que yo nací, ¿verdad? Porque fue algo que él deseaba, pero donde comienza la historia es que yo tenía una tía que se llamaba Quequeta y ella, mi papá siempre la ayudaba porque ella era una madre soltera. Entonces, cuando mi papá conoció a mi mamá, que ella supo que mi mamá estaba embarazada, ella dijo, wow, voy a perder aquí porque si ella sale con un bebé, toda la atención se va a ir para el otro lado y yo voy a perder, porque él siempre le daba lo que se llamaba aquí antes un diario, o sea que le dejaba una cantidad de dinero todos los días. Entonces ella le dijo a mi mamá, pero no, mujer, ¿cómo tú vas a tener muchachos tan rápido? Mira la situación de mi hermano, tómate un purgante de sal y aborte esa barriga. Entonces, desde ahí ya comenzó, ¿verdad? El enemigo a tratar de sembrar una cizaña, ¿verdad? O sea, de tratar de que yo naciera, que viniera al mundo, ¿verdad? Y después que yo tuve conocimiento, ¿verdad? Es que por supuesto sube la historia, pero nací gracias al Señor. Y una de las cosas que en mi niñez yo sufrí más fue de soledad, porque yo era solita en la casa, ¿verdad? A pesar de que uno siempre juega con las amiguitas, pero siempre yo deseaba tener una hermana, ¿verdad? O un hermano que uno comparta, que uno diga mi hermano. También, lamentablemente, la familia de mi papá es bien corta y son personas muy alejadas que no buscan la familia. Y lo segundo era que en el ambiente donde estábamos, ¿verdad? Que era un ambiente un poquito hostil, porque no era un ambiente apropiado y hice muy poca, en esa época, muy poca amistad. Pero siempre lo que yo recuerdo más que me hizo llorar fue sentirme sola. No tener una hermanita quizá hasta para pelear o decir, me cogiste mi zapato, me cogiste mi blusa. Y entonces, ¿verdad? Cuando reales. Para estar discutiendo algo, porque usted se preguntará, ¿por qué pasa eso, verdad?
de que teniéndolo todo, teniendo sus padres, sin embargo, te puedes sentir soledad. Es porque nosotros hemos sido creados para ser gente sociable, para compartir, ¿verdad? Aún Dios se ha convertido en Padre, Hijo, Espíritu Santo, aunque es una sola persona. Pero desde ahí usted ve que uno siente esa necesidad de tener a alguien cerca con quien compartir. Entonces, pues, cuando yo supe, ¿verdad? Temprano de mi edad, de que mi tía hizo eso, pues el enemigo quiso poner en mi corazón raíz de amargura para con ella. Y eso estuvo ahí hasta que yo cumplí los 17 años. Cuando yo cumplí los 17 años, que me convertí al Señor, el Señor cambió mi corazón. Entonces yo... Vamos, antes de llegar, ¿verdad? A la edad de los 17 años y cuando te convertiste, ¿verdad? Vamos a ir un poquito más profundo al tema de la soledad, ¿verdad? Sabemos que hoy en día, ¿verdad? La historia comenzó con alguien, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Esta niña va a ser un inconveniente, esta niña me va a quitar en su mentalidad, en cierto aspecto, mi soporte, ¿verdad? Mi apoyo financiero. Y, ¿verdad? El tema del aborto es un tema muy popular hoy y un tema, ¿verdad? Que muchas veces lo romantizamos, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Es que es una madre muy joven o es que no hay el apoyo financiero, ¿verdad? Pero no tocamos, ¿verdad? Los temas, ¿verdad? Del ego y del egoísmo, ¿verdad? Amén. No tener una niña o un niño porque es inconveniente para alguien o para ti mismo, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Resaltar el punto que el acto del aborto, gracias a Dios que estás aquí con nosotras, ¿verdad? Pero también la planificación o el hablar o el planificar un aborto tiene sus raíces, aunque el niño nazca, ¿verdad? Crea una atmósfera ya de rechazo y soledad, ¿verdad? ¿Tú crees que esos sentimientos de soledad vinieron por esa atmósfera, verdad? De que ya se había creado una atmósfera sobre que no eras querida. Exacto. Yo pienso que sí, porque como tú dijiste, siempre el aborto, si tú lo buscas, tiene una raíz de egoísmo, ¿verdad? Aquí ella quería que mi mamá abortara por un sentimiento de egoísmo. Ella quería beneficiarse de mi padre. O sea que no podemos nunca justificar el aborto. ¿Por qué? Porque sabemos que hay situaciones que son bien duras, pero siempre está la opción de qué, de adopción, ¿verdad? De que tú tengas tu bebé y puedas dárselo. No dárselo, sino buscarle un medio de que pueda subsistir ese bebé. O sea que a veces es más el egoísmo que otra cosa que nos impide razonar y no tomar una decisión que puede traer, ¿verdad?, tanto dolor. Y sí creo que ya cuando hay una atmósfera así, como es un espíritu y nosotros somos gente tripartita, ¿verdad? Que son alma, cuerpo y espíritu, eso puede afectar la atmósfera donde nacemos. Sí creo que puede afectar, sí creo que pudo afectar mucho por el trasfondo de que vamos a hablar después, ¿verdad? De las cosas que sucedieron, sí. Yo creo, ¿verdad? Que para nuestra audiencia eso es un punto muy válido, ¿verdad? Que si tú has sido una mamá joven o una mamá en tu edad avanzada, ¿verdad? Y has quedado embarazada y por alguna situación u otra has tratado de abortar o has
hablado sobre el bebé, ¿verdad? La palabra de aborto, de rechazo, digamos que tomaste la decisión de tener el niño, tienes que saber, es bueno que sepas que vas a tener que bregar con la situación de que el niño se sienta rechazado, que el niño por alguna razón u otra, ¿verdad? Pase por momentos de depresión. Eso es algo que tienes que tener en cuenta porque las palabras manifiestan, ¿verdad? Tienen un efecto. Exacto, y aunque tú llegaste a tener tu niño, manifestaste sobre él rechazo y soledad. So, es importante que como madre, ¿verdad? Especialmente que tengas eso en la mente, que es un tema que vas a tener que hablar con tu hijo o hija cuando lleguen a la edad de que tú sabes, de explicar la situación para que el niño o la niña pueda bregar con esos sentimientos. Y digo esto porque muchas veces la historia es callada Exacto. y quizás te preguntas, ay, ¿por qué mi niño siempre está depresivo? ¿Por qué siempre habla negatividad o muerte o sentimientos de rechazo? ¿Por qué tiene tanta ira? Es porque en un momento de una decisión crítica como madre, tú hablaste sobre el rechazo y abandono. Y creo que nos frizamos un poquito aquí. Vamos a ver. Espero que la conexión llegue de nuevo. Déjame comunicarle a mami. Y froze. Ok, bueno, le mandé un mensaje mientras que mami se conecta, ahí estamos. Sí. Y que a veces la conexión se va. Sí. Pero nada, siguiendo hacia adelante, solamente quería decir esa declaración, ¿verdad? Porque que es muy importante. Ser madre es un espacio nuevo y ningún dos hijos es igual, ¿verdad? Más. Exacto, tomar eso en mente, ¿verdad? Que si tu hijo está pasando, tu hija por ciertas situaciones de soledad, depresión, y si es un hijo que pensaste abortar, tienes que considerar que las palabras en ese momento que pensaste abortar fueron manifestadas quizás en un ambiente de opresión espiritual y mental. Exacto, que son cosas que hay que reconocer y hay que hablar, porque muchas personas, la Biblia misma dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces muchas personas dicen, pero si yo estoy haciendo la cosa bien, si yo lo estoy criando bien, yo le estoy dando todo lo que necesita, ¿por qué ese niño está así? Entonces, porque no se ha ido a la raíz del problema. Por eso que vuelvo y recalco que escuchar este programa, esta conversación va a ser de mucha bendición para muchas personas que quizá en este momento se están preguntando, pero ¿dónde está el problema? Exacto, correctamente. So, vamos a continuar, ¿verdad? Siempre digo que la niñez toma un gran papel, ¿verdad? En nuestras vidas de adultos. A veces pasamos por ciertos traumas y pasar por este trauma de saber que alguien quería abortarte, en este caso,
la sugerencia de tu tía, ¿verdad? Sí. ¿Cómo eso te hizo a ti sentir cuando escuchaste que alguien quiso abortarte? Cuando primeramente escuchaste la historia del aborto. Bueno, yo te voy a decir que yo le hice pagar a ella bastante. Ah. Oye, cuando mis padres tuvieron que venir irse a Estados Unidos y me dejaron con ella, pues yo de veras que le hice pagar muchas, porque yo le hacía muchas maldades, Cada vez que ella me iba a corregir, yo la hacía correr y ella se sofocaba mucho y me ponía a cocinar y yo le echaba mucha sal a la comida que no se podía comer. O sea que yo en parte me vengué de la decisión mala que ella hizo. Yo también veía que mi papá a veces le daba dinero y ella teniendo, ¿verdad? Abusaba a mi papá y yo sabía dónde ella guardaba el dinero y también se lo cogía. O sea que yo le hice pagar un poco. Tu tiempo de venganza. Ya, bueno, en el mundo, ¿verdad? Secular, en el mundo natural, la gente dice que la venganza es dulce, pero en sí no es dulce, no es dulce, también tiene su cola, ¿verdad? Porque casi siempre cuando tú quieres hacerle una maldad a alguien, termina haciéndotela tú mismo. Entonces, ¿verdad? Aunque yo sé que le hice muchas maldades, pero yo sentía que era parte y además también ella tenía una hija, ¿verdad? Y ella me comparaba mucho con la hija. Ella decía que como yo era tan alegre y siempre estaba con el grupo y qué sé yo y esto, pues ella decía, tú eres una prostituta, tú. Y siempre quiso marcarme de toda manera. Como no me pudo matar, entonces me quiso marcar. Y ella siempre decía, no, porque mira a mi hija, qué sé yo, cuándo. Al fin del juego fue que la hija salió embarazada en la casa, ¿verdad? Y yo lo vi como que todo lo que tú siembras, tú sabes, tu cosecha. Entonces hay un poder muy grande en las palabras, como tú dijiste, ¿verdad? La palabra hacen ambiente, la palabra hacen atadura, la palabra hacen cárceles. Entonces es muy importante que uno tenga cuidado y trabaje con lo que ya se ha hablado en el mundo espiritual. Sí, sí. Y mientras que tú hacías estas venganzas, ¿verdad? Y cómo en realidad, ¿cómo te sentías? ¿Cuáles eran los pensamientos, las emociones que pasaban por tu mente, ¿verdad? Viviendo en la casa de la persona que quiso que tú fueras abortada. ¿Cuáles eran esos pensamientos, esos sentimientos, esas acciones? Ya sabemos que alguna era de vengarte, pero en sí, en tu tiempo sola, en tu tiempo donde nadie podía ver, cuando estabas en tu cama o en un tiempo distanciada de otras personas, ¿qué pasaba por la mente de esa adolescente Clarissa Rivera? ¿Qué pasaba por su mente en verdad? Bueno, una de las cosas que pasaba por mi mente, porque tuve que estar en la casa de ella, tú sabes, una persona que no quería, porque mi padre confió, ¿verdad? Confiaron en ella como para dejarme, ¿verdad? Aunque como vuelvo y repito, la gente se arrepiente de las acciones que hace, pero hay gente que todavía tú le ves la maldad, tú sabes. Y ese tiempo que estuve allí, pues también fue de soledad. Fue de tanta soledad que la vecina de mi tía me dijo, no, ven a vivirte conmigo hasta que te manden los papeles. Y yo me fui a vivir con ella por un tiempo. Entonces, pero en esa, volvemos a decir, cuando tú te vengas, en el momento es dulce, ¿verdad? La venganza en el momento, porque no se puede decir que no es dulce la venganza en el área egoísta, en el área
natural, ¿verdad? De nuestra naturaleza caída, de que queremos, tú me diste, yo te doy pagar mal por mal. Pero en la parte espiritual, que como dijimos al principio, somos tripartistas, tenemos una alma y un espíritu. Y en esa alma y ese espíritu, tú sientes, no lo hiciste bien. Esa no es la manera. Y eso produce tristeza y amargura. Wow, wow. Sí. Es un punto muy interesante, ¿verdad? Porque la venganza sí es dulce. Claro que sí. Eleva tu ego, ¿verdad? Te siente sentir como que finalmente Tengo el control. le di el puño que se merecía o tengo Exacto. el control. Pero en realidad, ¿verdad? Cuando ya pasa, porque eso es lo que es un momento. Exacto. Se prohíbe un momento y ya cuando ese momento pasa, ahí está la cola, ahí está el rabo moviéndose, que es el sentido de soledad, ¿verdad? Y Amén. también entender el por qué estoy pasando por esta situación, Exacto. qué yo he hecho para merecerme tal Exacto. cosa. Tú mencionaste que tú te preguntabas por qué mis padres confiaron en ella. Sí. ¿Tú crees que quizás desarrollaste indiferencia o odio contra tus padres en este tiempo? Bueno, no odio, pero sí resentimiento. Lo culpé por todas las situaciones difíciles que pasé, ¿verdad? Que hay cosas que, ¿verdad? No vale la pena mencionar porque no edifican, pero sí, yo pasé muchas situaciones que marcaron mi vida, que fueron innecesarias, ¿verdad? Si ellos hubiesen hecho una decisión mejor. Porque tú no puedes permitir que un adolescente decida, ¿verdad? Tú tienes que decidir por tus hijos hasta cierto punto, en una edad, ¿verdad? Que tú debes de buscar cuál es el ambiente más apropiado para tu hijo o tu hija, ¿verdad? Y ellos no fueron sabios en esa área, ¿verdad? Y yo sí, guardé mucho resentimiento y lloraba mucho porque me sentía que, ¿por qué yo? ¿Por qué tuve que pasar estas situaciones, verdad? Si yo no me lo busqué, sino uno no se lo busca, sino que por alguna situación, no por alguna situación, sino por decisiones, no hecha bien, no pensar antes de hacer una decisión, hacemos que nuestros hijos pasen por muchas situaciones incómodas, ¿verdad? Tú tienes que estar mirando la reacción de tu hijo cuando tú le dices, te voy a llevar a un lugar, te voy a dejar con una persona, porque a través de los años he escuchado tantas situaciones que niños han pasado y ellos le han hecho saber a los padres con gestos, no le han dicho no papá, pero sí le han mostrado gestos, mami, ¿por qué ahí? Mami, en otro sitio, y no hemos agarrado las señales. Y eso ha provocado que ellos pasen por situaciones y sean vulnerables a muchas cosas. Y eso a mí me pasó. Yo tuve muchas experiencias que no tenía que haberla tenido a mi edad tan joven, simplemente porque no hicieron una decisión correcta. Vamos, ¿verdad? ¿Cómo tú dirías que moldeó el resentimiento, tu carácter, tus emociones, especialmente como adolescente? Porque la adolescencia es una etapa que ni que me paguen trillones de dinero o de dólares la pasaría de nuevo. Porque es que cuando yo recuerdo mi adolescencia, recuerdo emociones altas y emociones bajas. Exacto. Era como que tratar de encontrar el nivel el balance, normal, ¿verdad? Es una etapa muy difícil, muy confusa, te estás
entendiendo a ti misma, estás entendiendo tu relación con el mundo, estás entendiendo la relación del mundo social, emocional. Son tantas preguntas, tantas cosas que están pasando. Pero cómo el resentimiento, ¿verdad?, hacia tus padres, cómo tomó el papel o cómo tomó un rol activo en ese desarrollo de adolescencia. Bueno, yo tomé una posición como que todo me rebalaba, tú sabes. Esa fue la actitud que yo tomé, que todo me reía, de todo, pero dentro de mi corazón, ¿verdad? Había ese vacío, ese dolor, ¿verdad? De por qué tuve que pasar por estas cosas que fueron innecesarias. Porque hay muchas cosas que pasamos por situaciones de la vida, pero hay cosas que pueden evitarse. Y mi consejo es a los padres, a las madres, a la tutora, a la tía, a la abuela, al que esté criando en esta hora, que tenga cuidado, porque a veces usted ve una persona, un adolescente, como que nada le importa, usted cree que es así, pero no, en el fondo son personas que sí tienen cuidado. Lo que pasa es que se ponen, como dicen en inglés, un shield, se ponen como algo para que no, sí, para que no le afecte el problema. Entonces, yo creo que eso fue lo que yo hice, a pesar de que siempre he sido alegre, pero a veces había una alegría que era tapando el dolor, para que la gente no se diera cuenta la situación que yo estaba pasando. Ahora, eso me hizo tan popular en el barrio que en todas las fiestas me buscaban en todo, tú sabes. Pero en el fondo estaba ese vacío, ¿verdad? Que deja la falta de perdón. Fue frustrante para ti saber que estabas bregando con este dolor y nadie preguntarte qué está pasando, Clarixa, o nadie hacerte la pregunta, ¿estás bien? ¿Alguien te hizo esa pregunta como ¿estás bien? O preguntó o trató de escudriñar o cavar más la profundidad de simplemente una muchacha de fiesta y alegre. Sí, es muy raro. ¿Por qué? Porque, como te digo, como dicen por ahí, cría fama y échate a dormir. La gente pues pensaba que mi vida era tan feliz, ¿verdad? Porque yo siempre, usted está calladito, vamos a buscar a Clarisa, porque ella es la del can, Entonces pues la gente tenía una percepción muy diferente a lo que estaba pasando el volcán, ¿verdad? Y eso me recuerda, ¿verdad? Esta niña que se acaba de suicidar, esta modelo, ¿verdad? Aparentemente ella tenía todo, belleza, dinero, admiradores, de todo, pero nadie pudo quizás a tiempo, ¿verdad? Porque quizás ya cuando que ella fue a alguien, ya la herida está demasiado profunda, ¿verdad? Y a veces no podemos dejar que ya no haya remedio, ¿verdad? Y mira lo que pasó, ¿verdad? Por eso mismo, y yo estoy segura que todo el mundo, fue un shock para todo el mundo, porque la apariencia engaña. Sí, eso me pone a pensar de tantas cosas, ¿verdad? Los otros días estaba hablando con una de mis amigas y ella en conversación me hizo el comentario de tú nunca sabes lo que alguien está pasando. Exacto. Y dio un ejemplo de su vida, ¿verdad? Ella es muy alegre, muy social, siempre tiene una sonrisa en su cara, pero, ¿verdad? En este momento de nosotras estar hablando, ella dijo, tú sabes, a veces tengo momentos muy fuertes donde me estoy comparando, donde digo, ¿por qué no tengo el esposo que quiero? ¿Por qué no tengo esto? Y me siento muy triste.
Y yo dije, wow, tú sabes, porque yo paso por esos tiempos, pero yo creo que yo soy muy abierta, como mi hermana me dice, ¿verdad? Yo le hablo mucho a mami y a Nelian y yo siempre le estoy hablando de mis emociones a las... Y eso es muy bueno, eso es Ajá. muy bueno, eso es muy Y bueno. Nelian, tú sabes, en forma de relajo, ¿verdad? Ella dice, sí, porque tú tienes la necesidad de compartir tus emociones siempre. Pero no fue en una forma de como crítica, fue como Sí, entre sí, hermanas de relajo. exacto. Y yo dije, sí, porque yo no voy a dejar que eso se pudra adentro de mí. Exactamente, Pero hay, exactamente. al mismo tiempo hay cosas, ¿verdad?, que son tan personales, tan Exacto. quizás tienen cierta estigma y yo las callo, ¿verdad? Y hago como que, oh, no pasa nada, estoy bien, Exacto. todo bien, sonrisas, motivación positiva, pero en realidad estoy bregando con cosas fuertes. Y cuando mi amiga me dijo eso, yo dije, wow, tú sabes, es verdad. Tú no te puedes simplemente enfocar en la apariencia y en lo que aparenta ser todo bien. Exacto, exacto. Pero fíjate que esa es una cosa que enseña la sociedad, ¿verdad? La sociedad hasta cierto punto enseña a que tú tienes que reprimir todo, porque tienes que mantener una apariencia. Y inclusive en el mundo, Ellos ajá, dicen fake it until you make it, que es algo muy, muy horrible. Por, horrible. exacto. Y eso es lo que aconsejamos en este día. Bregue con esa situación, aunque duela y aunque es fea, ¿verdad? Porque uno no quiere recordar. Pero como yo te dije esta semana, ha sido una semana yo reflexionando y pensando y sobre todo escudriñando mi corazón, que no haya todavía alguna raíz de ese, porque el problema es que uno daña a otros. Si fuera que fuera tú solo, pero el problema es que la venganza, el rencor, todas esas cosas no solamente te dañan a ti, sino que dañan tu contorno, dañan a los que te rodean. Entonces, por eso es que este programa es de tanta bendición, porque se están hablando cosas que tenemos que confrontar si queremos vivir una vida saludable, porque la voluntad de Dios es que disfrutemos la vida. Y vamos a continuar con tu historia, pero quiero, antes que se me escape, tú dijiste, ¿verdad? Algo clave, la venganza, el odio se puede pasar, ¿verdad? Tú puedes heredar las malas experiencias, el odio de la experiencia de otra persona. Definitivamente. Tú sabes, la historia, contar historia es una espada de doble filo. Tú puedes contar una historia y cargar a alguien con una culpa que no es de ellos, o tú puedes contar una historia para traer libertad. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De eso, de heredar el odio. Cuando tú heredas el odio, ¿puedes tocar un poco de eso y después continuamos con tu historia? Bueno, heredar el odio es como tú dices, nosotros por nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Que rapidito la mayoría, ¿verdad? Sabemos dónde inició el pecado y que desde ahí comenzó, ¿verdad? El heredar el odio, la venganza, ¿verdad? Y el problema yo no diría que es una herencia, sino que crea una atmósfera, porque tan pronto tú odias, ese odio, tú se lo vas a transmitir a tus hijos. ¿Por qué? Porque tú constantemente vas a estar hablando en contra de esa persona, porque hasta que tú no sanas tu corazón, siempre te va a salir un comentario negativo de esa persona. Y la persona que está al lado tuyo, ¿qué va haciendo? Va absorbiendo, ¿verdad? Por eso es que en Santiago dice
que la amargura, el odio, la venganza es como una raíz y la raíz se expande, ¿verdad? Comienza una raicita chiquita, pero todo lo que está alrededor se va llenando, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, que aunque no sea una herencia, pero sí trae una atmósfera que produce amargura, y donde hay amargura no hay felicidad. Wow, wow, sí. So vamos a continuar con tu historia, ¿verdad? La historia de Clarissa. Llegamos al punto, te mudaste con la vecina, entonces estás en la edad de 17, 16, yendo para 17. Sí. So, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues en ese muchas experiencias que no fueron agradables, como yo dije anteriormente, y que me marcaron emocionalmente, ¿verdad? Porque la vecina me trató muy bien, pero tener a mi tía al lado, ¿verdad? Y constantemente escuchar sus murmuraciones, pues eso me hizo, ¿verdad? Vivir una vida bien incómoda. Y yo comencé a planificar que cuando yo llegara a los Estados Unidos, pues yo iba a tomar lo que mis padres estaban haciendo de llevarme allá, como para yo tan pronto llegar a Estados Unidos, independizarme y vivir mi propia vida, porque no quería estar ligada a ninguno de ellos. O sea que eso fue algo bien feo, ¿verdad? Se sentía bien feo porque eso era lo que yo planifiqué. Cuando yo ponga los pies en Estados Unidos, ya yo tan pronto consigo un trabajo, me independizo y vivo mi propia vida. So, ¿qué pasó cuando ya llegaste a los Estados Unidos? ¿A qué edad llegaste aquí? Llegué a Estados Unidos a los 17 años y entonces pues mis padres, ¿verdad? Eran cristianos, y yo cuando llegué a Estados Unidos, pues ellos me invitaron a la iglesia y yo fui, ¿verdad? Porque estaba nueva, no tenía dónde ir, no había hecho amistad. Entonces llegué a la iglesia y cuando llegué a la iglesia, pues pasó lo que yo jamás, ¿verdad? Ni había imaginado que iba a pasar. Y ahí comienza la historia de la nueva Clarissa. Siempre hay un comienzo. Bueno, ahí comenzó de que todos mis planes se fueron para abajo, ¿verdad? Porque cuando llega Cristo cambia el corazón, de veras que cambia. Y yo tuve 3 horas en el banco de la iglesia llorando y yo veía como una película, como que pasaban toda mi vida y yo comencé a ver todos los errores, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad? Tendemos a culpar a otro y no queremos también tener responsabilidad, porque hubieron muchas cosas que yo pude decir que no, porque tenía una mente clara y la capacidad de decir que no, pero es más fácil culpar a otro, ¿verdad? Que uno toma responsabilidad también de algunas cosas. Algunas cosas fueron malas decisiones de mi padre, pero en otras yo pude haber hecho decisiones mejores. Sí. Y preguntita, perdona que te corté, deja que termine ese pensamiento y después regresamos al mío. Ok. Entonces, no, solamente eso, que cuando nosotros nos convertimos, el Señor cambia nuestros corazones, entonces vemos los dos lados de la moneda, porque cuando tú tienes un espíritu de venganza y rencor y amargura, tú solamente te fijas en un lado de la moneda, el que me hizo eso. Y a veces también tú tienes alguna responsabilidad en todo eso, que no directamente todo fue culpa de la otra persona, pero es la forma de ventilar el dolor, culpar a otro de el dolor que yo estoy pasando. Wow. Sí. Ok. Sí, profundo. Tantas preguntas. Pero vamos a empezar con esta. Honestamente, fue tan fácil
ese proceso de perdón después de esas 3 horas, tú dijiste, mira, honestamente, ellos hicieron esto mal y yo hice esto mal. So, admito que jugué un papel. I mean, fue tan rápido. No. Pues, No, sí, ese es algo que no se enseña en el mundo espiritual y mucha gente se confunde ahí con está eso. el platanero. Ajá. El platanero. Ajá, ya tú sabes. La buena vida en el Caribe se vive. Sí, no, mija, aquí no hay momento para aburrirse. Un país hermoso. Hermoso, sí. ¿Quién quiere comprar plátano? Se paró, compran o no compran. Es que pasaron 2 guaguas juntas. Ok. Bueno. Una de las cosas que yo dentro del evangelio, dentro ya convertida, porque como tú dices, esto fue un momento de que verdad yo perdoné, pero como no se brega con la otra parte del vacío que queda del perdón, ahí es que sigue la situación y uno vive aún después de convertido, vive en una situación que aún tú sigues llorando muchas veces y tú sientes, pero ve acá, y si tengo a Cristo, si tengo lo que tengo, ¿por qué todavía algo está como moviéndose en lo sobrenatural que yo no entiendo? Pero es la falta de conocimiento de que todo proceso tiene su tiempo. Una herida, por ejemplo, a mí me operaron de un cáncer, ¿verdad? Y la herida tuvo tiempo para completamente sanarse y tuvieron que aplicar ¿qué? Medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres sana, ¿verdad? Te arrancaron lo que sea, como a mí me arrancaron el cáncer, gloria a Dios. Pero tuve un proceso de limpiar, de que saliera toda la sangre de mi seno, de todas esas cosas, ¿verdad? Eso tomó como 2 semanas. Entonces, si no me hubiesen aplicado y si yo no hubiese hecho lo que va después de la operación, ¿qué hubiese sido? Yo hubiese seguido con el malestar y sigo y me preguntaría qué pasó. Entonces, yo fui libertada del pecado, pero no sabía por qué, porque mis padres, ¿verdad? A pesar de que eran hombres y mujeres, un hombre y una mujer de Dios, no podían dar lo que no tenían. Y son áreas que muchas veces no se habla en el ámbito espiritual, de lo que la Biblia dice, que hay un proceso. Por eso que la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. En otras palabras, según la palabra nos va sanando, pero eso toma un proceso. Es una falacia, no es verdad que eso de la noche a la mañana, sí, de la noche a la mañana tú eres perdonada y tú perdonas a la otra persona, pero tú tienes que pasar por un proceso de sanidad interior. Yo creo en eso. Y yo creo que en la forma más simple para explicar si tú estás sanado de algo, y me recuerdo de esto porque leí un libro que se llama El cuerpo recuerda el trauma. Sí. Entonces, básicamente, ¿verdad? No solamente habla de los traumas de abuso sexual, pero también de experiencias negativas, ¿verdad? Y como tu cuerpo en una forma inconsciente carga ese trauma. Y tu comportamiento, la forma que a veces contestas a ciertas comentarios, en la forma que te comportas cuando quizás estás en un ambiente donde hay mucho amor, mucho apoyo, que tú te sientes, ¿verdad? En una forma inconsciente que no te lo merece. Tu cuerpo, tus acciones rechazan y se comportan en tal manera para que
por decir la palabra, para que seas abortado de ese momento de felicidad y gozo. Wow, ese es un punto tremendo, porque yo pasé por esa experiencia por años de uno creerse inmerecedor de las cosas bonitas que Dios le da a uno, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de recompensa y es un Dios justo y bueno. Entonces Él te quiere recompensar y como tú dices, muchas veces tú dices, ay no, pero yo no me lo merezco. Y eso te impide de que disfrute el momento. O sea, que esa es otra área que hay que sanar y reconocer que, ok, nadie se merece nada, pero si Dios te concede algo, es por su amor y tú debes disfrutarlo. Entonces me costó años para entender esa verdad, porque siempre me sentía corta, siempre me sentía insuficiente, ¿verdad? Y volvemos a decir, a pesar de que en la vida espiritual Dios también me ha hecho ser una mujer alegre, pasé por ese tiempo hasta que reconocí lo que es la gracia, ¿verdad? Que tú recibes la bendición de Dios, no porque te lo merezca, sino porque Él es bueno. Y comencé entonces a disfrutar de las bendición, ¿verdad? Que he sido una mujer privilegiada en esa área. Dios me ha bendecido con tanta gente buena que Él ha puesto para recompensar, ¿verdad? Ese rechazo que siempre tuve, aún dentro del vínculo espiritual, ¿verdad? Del evangelio, ya porque yo no hacía como mis padres hacían, ellos también me rechazaron. Y fue un rechazo de toda la vida. Entonces, tú tienes que tener anticuerpo, o sea, tú tienes que bregar, reconocer, ¿verdad? Lo que Dios dice. Y cuando se asoman esos momentos que quieren hacerte sentir menos, tú agarrarte de esa palabra que es por gracia, que todo lo que recibimos es porque Dios es bueno. Y yo creo que este es el perfecto momento para leer parte de la introducción de el bosquejo de este tema, de esta charla sobre el perdón. Porque nos lleva al punto crucial, ¿verdad? De perdonamos, pero tú dijiste algo muy importante, ¿verdad? Y queremos contestar esta pregunta, el vacío después del perdón. Quiero leer, ¿verdad? Esta introducción. Y después vamos a hablar sobre eso, por qué el perdón puede verse como un vacío, sentirse como un vacío. Perdón que no castiga. A menudo escuchamos que el perdón es la forma de liberarse. Frases como cuando los perdones serás libre de ellos juegan un papel integral en nuestro viaje hacia el perdón o la venganza. Pero pocas veces exploramos el tema de la venganza. El tema funciona como una brújula en ese largo camino de pretender recuperar lo perdido. ¿Es posible perdonar de verdad sin castigar al culpable o a ti? No olvidemos, ese perdón es también una pérdida. Cuando perdonas, ¿a qué puedes aferrarte para superar el recuerdo de que perdiste algo de importancia esencial para ti? Perdemos también cuando perdonamos. Tenemos que lidiar con otra forma de vacío. Al menos el odio y la venganza te hacen sentir. Descartan la importancia del agravio que es el otro tú. Vamos a parar aquí, ¿verdad? Porque hay puntos, ¿verdad? Hay preguntas que
todos nos preguntamos, estamos hablando del perdón, ¿verdad? Y en la historia tuya, ¿verdad? Tú pudiste llegar a perdonar a los 17 años cuando te convertiste, cuando tuviste ese encuentro personal con Dios. Pero ¿qué tal de las personas que todavía no están en ese punto, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Si yo suelto este odio, si yo suelto este enojo, ¿verdad? ¿Quién se va a recordar de mi trauma? ¿Quién se va a recordar que fui abusada por 7 años de mi vida? Que mi mamá me lastimaba, me abusaba físicamente, emocionalmente. ¿Quién se va a recordar de la historia de por ejemplo, de la pequeña Clarixa, si yo tomo la decisión de perdonar, ¿y qué voy a tener? ¿Qué voy a tener en mis manos cuando suelte el odio? Sí, bueno, ahí entra la parte espiritual, porque la situación es que el odio te sostiene. Hay gente que han vivido 20 y no se han muerto, por supuesto, ¿verdad? Porque Dios se lo ha permitido para bien o para mal, pero eso lo ha sustentado. Hay gente que han progresado, han trabajado toda su vida para llegar a ser médico, abogado, lo que sea, para probarle a la otra persona que lo que dijo de él, que no iba a llegar a ningún sitio y llegó. Entonces, fueron años de esfuerzo para mantener ese odio, ese rencor, para probarle a esa persona, ¿verdad? De su validez. Entonces, de repente, como tú dijiste, tú perdonas y el perdón requiere, el verdadero perdón requiere no olvidar, como dicen muchas personas, porque además que tenga amnesia, ¿verdad? O Alzheimer, tú no vas a recordar lo que te pasó, pero si eres una persona normal, tú vas a pensar y vas a recordar. Pero el perdón, el verdadero perdón es aquel, ¿verdad? Que perdona, quizás en un momento dado recuerda, pero ya no siente ese dolor y ese vacío, porque alguien ya lo ha llenado, ¿verdad? Entonces, ahí, como te dije antes, entra lo espiritual. Cuando yo reconocí, porque eso hay que enseñarlo y aprenderlo. Y es una de las cosas que a veces en el mundo espiritual no se enseña. Por ejemplo, Cristo mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En otra palabra, eso no viene porque tú hagas una oración por mí. Tengo que aprenderlo a través de las situaciones y circunstancias de mi vida. Entonces, la situación es que si tú, cuando perdonas, no llena tu corazón de lo que la Biblia habla, el fruto del Espíritu, que el primero es el amor, ese vacío siempre va a estar y esa impotencia de que sabe que van a pensar la gente, que yo soy una zángana, que yo soy una boba, mira que lo perdoné. Entonces ahí viene la estima. Entonces la estima puede bajar. ¿Por qué? Porque uno dice, mira, todo el mundo va a creer que me va a coger ahora de zángano y de bobo, porque mira, con tanto mal que me hicieron y mira yo perdonándole. O podemos decir, ok, yo lo perdono, pero allá él, en su mundo de allá, yo no tengo nada que ver. Pero el verdadero perdón es cuando tú puedes servir, y eso pasó en mi vida. Y yo le doy la gloria a Dios por eso, de que yo nunca tuve mi momento de que yo dije, yo no vuelvo más a hablarle a mis padres, yo no vuelvo más a la casa, inclusive estando dentro de la iglesia. Hubiera un momento, ¿verdad? Pero el amor de Dios en nuestro corazón nos hace que sentir lo diferente. ¿Por qué? Porque ya hay algo que llena ese vacío y te ayuda a bregar con la parte emocional. Yo recuerdo un día que estaba planificando en la casa, porque yo estaba viviendo en una casita aparte de mis padres. Y ese día yo dije, este día se acabó esto, porque ya yo no voy a seguir aguantando abuso. Yo no voy a seguir que me sigan hablando de tanta cosa.
que yo no la merezco, ¿verdad? Y yo venía preparada para decirle las tres que son dos. Y cuando voy a ir subiendo el segundo escalón, yo digo, ay, pero yo no hice mi devocional. Y cuando me devuelvo a la casa a hacer mi devocional, Dios tenía algo preparado para mí y era la vida de José. Y entonces cuando yo estoy leyendo la vida de José, José es un hombre que la Biblia, un joven que vivió una vida de rechazo y está en la Biblia, ¿verdad? Para los que no tienen conocimiento, ¿verdad? Fue un joven que Dios usó, pero que fue muy rechazado por su familia. Y cuando yo leí, y el último párrafo que leí fue, y Dios permitió que José pasara toda esa situación para probar su corazón. Digo, wow, Señor. Entonces todavía en mi corazón hay alguna raíz de amargura. Y ese día yo tuve que arrepentirme de nuevo, ¿verdad? Y desde ese día en adelante yo comencé, ¿verdad? Una vez más a vencer con el bien el mal. Pero tiene que ser algo que uno aprenda, porque lamentablemente en muchas de nuestras iglesias todo se espiritualiza, pero no. La Biblia es clara, todo en la vida tiene un proceso y todo en la Biblia, Lamentaciones capítulo 3 dice que todo hay un tiempo en la vida de uno, ¿verdad? Y ahí habla tiempo de vivir, tiempo de odiar, tiempo de rechazar. ¿Por qué? Porque vienen todas esas cosas, todas esas emociones, pero cuando tú aprendes lo que es el amor de Dios, que es algo que tú no te mereces mi perdón. Ahí comienza la sanidad, cuando yo entiendo que yo te estoy perdonando, no porque tú te lo mereces, sino porque es correcto de hacerlo, porque te va a libertar a ti y a mí. Pero sí hay que aprenderlo y vuelvo y recalco que siga haciendo esta entrevista con estos puntos, porque el pueblo muchas veces perece y sufre cosas innecesarias por falta de enseñanza, porque el mismo Jesús dijo, aprender, hay que aprender. Y también creo, ¿verdad?, que algunas personas se frustran, ¿verdad?, estando en la iglesia y no entienden por qué uno, ¿verdad?, todavía están bregando con este tema del perdón y que sí puede ser que sea un proceso de toda tu vida, tú sabes, porque es intencionalidad. Lo que yo escuché, ¿verdad?, fue intencionalidad. Claro, necesitas tener una relación con Dios, ¿verdad? Porque es un mundo espiritual, somos gentes espirituales. Nuestro ser, nuestra esencia de ser humano necesita un toque con alguien divino. Esa persona divina se llama Jesucristo, Dios, nuestro Salvador. Nosotros naturalmente necesitamos ese poder divino dentro de nosotros y por medio de ese poder es que podemos bregar con el vacío. Pero queremos resaltar dos puntos muy importantes, porque creo que si no resaltamos estos puntos, vamos a seguir alimentando el tabú del perdón. Primeramente, el perdón, Dios en el momento puede limpiar y restaurar tu corazón, pero dos, ¿verdad? Dios restaura en el momento tu corazón, te lleva al perdón, punto 1. Punto 2, no significa que no va a haber un proceso, ¿verdad? El punto 1 es el comienzo del proceso. El punto 1 es reconocer, ¿verdad? Que tuviste un papel, ¿verdad? Tal vez no tuviste un papel, pero reconocer tu odio hacia esa persona es el papel que tuviste, ¿verdad? Y poder perdonar, ¿verdad? Es el primer paso, que es un encuentro
con Dios, ¿verdad? Un encuentro sobrenatural. El segundo paso es entender que va a ser un proceso. No te frustres, es un proceso, es un cambio, ¿verdad? Porque cada etapa de tu vida quizás va a subrayar luego trauma o cosas inconscientes o hábitos inconscientes, ¿verdad? Que vas a tener que confrontar y bregar con ellos. El perdón es un proceso continuo. Tercero, tienes que ser intencional, ¿verdad? Sí, queremos reconocer, ¿verdad? Que el perdón, cuando tú decides perdonar, te deja con un vacío, porque ya no tienes tu odio, ya no tienes tu frustración, todos los, como tú dijiste, todos los logros, ¿verdad? El esfuerzo que tú pusiste para enseñarle a esta persona, no soy esa persona que tú pensaste, no soy X, ¿verdad? No soy débil y cosas. Todo eso, ¿verdad? Te deja con las manos vacías. Entonces nos lleva a nuestro otro punto, que intencionalidad, ¿verdad? Reconocemos que hay un vacío, pero ahora tienes que ser intencional de llenar ese vacío con cosas positivas, con creencias, ¿verdad? Y una mente reformada, ¿verdad? De lo que Dios dice de mí. Tú no eres tu odio, tú no eres tus acciones, tú no eres tu título. Tú eres ahí es. Una niña, una adolescente, una mujer creada en la imagen de Dios. Tú eres lo que Dios dice de ti, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Subrayar este proceso, ¿verdad? Porque sé que puede ser un poco frustrante si tú no has llegado al punto, ¿verdad? Porque todavía estás en el proceso. Y hay diferentes etapas de ese proceso que te llevan a ser una nueva persona. Exacto. Eso está un punto muy importante, porque eso es como si lo comparamos con la salvación. Tan pronto tú te conviertes, tú eres salvo, pero eso no quiere decir que no hay un proceso de santificación, y ese proceso dura toda la vida, donde tú tienes, ¿verdad?, que adquirir el conocimiento para cada día intencionalmente no permitir que el odio te domine, sino que tú comienzas. Y una de las cosas que es bien importante, que hasta que tú no permites que el amor de Dios sea derramado en tu corazón, se te va a hacer difícil perdonar. ¿Por qué? Porque es que en la naturaleza humana lo que quiere es venganza. Es lo sobrenatural lo que dice, tú sabes que yo quiero paz, es lo sobrenatural, yo quiero disfrutar la vida, que te hace sentir. Entonces, ese amor, y cuando tú conoces el amor de Dios, eso te ayuda para que así como Dios te ama sin tú merecerlo, tú puedes amar a otros sin que la persona lo merezca. Porque el punto más difícil del perdón es darle un perdón al que sabe que no se lo merece. Entonces, si tú no recibes ese perdón y amor de Dios, se te va, aunque tú tengas toda la buena intención, se te va a hacer muy difícil. Hay personas que aún dentro de la iglesia no han podido lograr esa victoria de perdonar. Estamos, ¿verdad? Muy buen dicho, mami, muy palabras muy bien dichas. Estamos llegando al punto de la conclusión de nuestra charla, ¿verdad? Amén. Ha sido un placer, ¿verdad? Siempre es un honor hablar contigo. Eres mi madre, porque yo siempre digo, eres mi madre y mi mejor amiga, ¿verdad? Y aquí igual, eres mi hija y mi mejor amiga y mi psicóloga a veces. Eso no necesitamos. Pero para resumir esta charla, ¿verdad? Que es tan importante, y definitivamente creo que tenemos que hacer una parte 2, porque todavía no llegamos, ¿verdad? Porque no queremos abusar del tiempo. Exacto, sí. No llegamos a otros puntos, ¿verdad? Espirituales de más profundidad. Creo que debemos de hacer otra charla. Amén, yo creo que sí, porque es que es tan importante
Y hay tanta gente, como tú dijiste, frustrada aún dentro del ámbito espiritual, porque no conocen estas verdades. Exacto. Yo quiero resumir, ¿verdad? Con 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Vamos a tratar de hacerlas breves. Tenemos 10 minutos para poder contestar estas preguntas. Perdón, son 4, no 5. La primera, ¿puedes perder tu salvación por falta del perdón? Definitivamente. La palabra de Dios dice en Mateo 6 que el que no perdona, Dios no lo perdona a él. O sea que el perdón no tiene opción. No tiene opción. Es un mandato. Eso no hay que darle mucha mente ni mucha explicación. Si no perdonan, no te perdonan en el cielo. Capítulo 6 de Mateo. Sí. Bueno, lo contestaste, ¿verdad? La segunda pregunta, ¿el perdón es una decisión o un mandato? Pero ya sí, es un mandato, ¿verdad? Porque volvemos a decir, por eso es que es tan importante aprender, porque si uno no aprende estas cosas, entonces alimenta el no perdonar. Por ejemplo, como yo sé que si no perdono, no me perdona el Señor a mí, entonces yo no tengo opción, y si no tengo opción, ¿para qué alargarlo, verdad? Yo decido perdonar de una vez, porque ¿para qué perder el tiempo? Si dejo un día o 2 o 3, voy a terminar que tengo que perdonar si quiero ir al cielo. Entonces, lo lindo de esto es que el conocimiento te evita más dolor. Wow, wow. ¿Cuáles son algunos elementos? Perdón, antes de llegar a esta pregunta, porque quiero cerrar con esta pregunta, sí. Y con tu carta a la generación que nos está siguiendo. Pero antes de eso, ¿verdad? Y creo que en nuestra parte 2 tenemos que cubrir esto. Pero quiero tocar este tema rapidito. En tus hijos, ¿has visto alguna vez ese trauma que tú pasaste, esa carga, querer manifestarse en tu generación? ¿Has podido ver algunos de esas señales donde tú dices, oh, esta maldición quiere caer a mis hijos, porque veo ciertas señales, ciertas cosas que quizás inconscientemente mi trauma quiso revelarse? Y si ¿cómo bregaste con esa cosa, con ese cierto trauma? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí, porque dijimos que esas cosas hacen atmósfera, ¿verdad? Y esos espíritus inmundos quieren perseguir las generaciones. Y aún, ¿verdad? Yo sí lo he identificado. Y una de las cosas que me ha ayudado es que me ha hecho aprender más cómo lidiar y cómo no le permitirle o darle acceso a que ellos se entronen o tomen dominio, ¿verdad? De mis hijos. Como volvemos a decir que es todo un aprendizaje, porque yo lo aprendí por la palabra de Dios, ¿verdad? Que esos espíritus visitan las generaciones. O sea, ellos vienen, yo no pude con la mamá de que guardara odio y que fuera rencorosa, déjame tratar con los hijos. Entonces ahí es que uno tiene que comenzar a orar y ministrarle a sus hijos las verdades que nos van a ayudar a ellos a reconocer cuando algo de esto quiere manifestarse en su vida. O sea que definitivamente esos espíritus quieren tomar vida y quieren, ¿verdad? Venir y tocar, ¿verdad? Volvemos a decir que todo esto tiene que ser enseñado, porque mucha gente dice, pero no entiendo, si yo he vivido una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿por qué mi hijo muestra esta actitud? ¿Por qué mi hijo hace esto? Entonces, ignoramos, ¿verdad?
las maquinaciones del enemigo y que como madre tenemos que estar alerta, orando por nuestros hijos, aconsejándolo, pero también dándole un ejemplo, porque verdad se deja un legado más con el ejemplo que con lo que tú hablas. Entonces yo a cualquier madre que está criando, sea tía, abuela, hermana, el que sea, tiene que estar alerta, identificar porque ellos van a tratar. La Biblia los dice que ellos visitan la primera, la segunda y la tercera generación. Ellos van a tratar de que ese espíritu se manifieste en la próxima generación. Y está de usted y de mí de evitarlo, porque tenemos todos los recursos espirituales para pararlo, ¿verdad? Pararlo. Y que nuestros hijos entiendan y ellos puedan, ¿verdad? Ellos mismos no permitirle, no darle acceso a su vida para que se manifiesten. Perfecto, muy bien dicho. ¿Qué trae descanso y confianza sobre lo que ahora sabes? Eso mismo. El descanso es saber que tengo las herramientas que necesita para ser más que vencedora. Cuando era ignorante, aún dentro del evangelio, sufrí mucho más. ¿Por qué? Porque a pesar de que conocía someramente la palabra, pero según pasa el tiempo y el Señor va abriendo los ojos de tu corazón, que es muy importante orar así, que el Señor abra los ojos de tu corazón y que tus entendimientos sean alumbrados para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando yo entendí que la voluntad de Dios es que yo sea una mujer alegre y que disfrute la vida, eso me va a dar la fuerza para que intencionalmente yo no le permita a nadie, a nada creado, robarme el gozo de la salvación, el gozo que Dios me ha dado para disfrutar la vida. ¿Cuál es muy tu importante. mensaje? Muy importante. ¿Cuál es tu mensaje? Lo estaba escribiendo aquí. ¿Cuál es tu mensaje para las niñas y mujeres que están siguiéndonos y que están atrás de nosotras, la generación que viene? ¿Cuál es tu mensaje para ellas? El mensaje principal de todo es que sepan quiénes son. Hasta que tú no sabes quién eres, todo lo que diga el otro te va a marcar. Necesitamos dejar un legado a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, de que usted es lo que Dios ha dicho que usted es. Eso es usted. Y que a pesar de que usted pase por diferentes circunstancias, que lo marque. Cuando usted sabe que tiene un padre amante que le ama, usted va a superar todas esas cosas con un corazón alegre. Pero es menester, ¿verdad? Que usted sepa quién es en Dios. Usted es lo que Dios ha dicho que usted es. Y lo segundo es, por favor, perdonen. No hay otra opción. Yo quisiera darle otra, pero no hay otra. Esa es la opción. Hay que perdonar y bregar, ¿verdad? Con la colita que deja, ¿verdad? Pero les voy a decir esto, el amor de Dios lo llena todo en todo. Esa es la fuerza que le ayuda a usted a perdonar y a seguir hacia adelante. Tremenda, ¿verdad? Esto me ha edificado a mí un montón y espero que todo el oyente, ¿verdad? Porque hemos orado, porque es un punto que no se habla y es tan necesario. Amén. Así que felicidades, señorita. Hermosas palabras, una hermosa conversación muy necesaria. Chicas, mujeres, hermosas, preciosas. Ya ustedes saben la cuestión, ya saben cómo hacemos esta jugada. Escuchen nuestros videos.
denle Amén. like a nuestro video, comparta nuestro video y bienvenidas al Sisterhood. Aquí estamos, somos una comunidad de hermanas. Nos queremos, te queremos a ti de gratis, no tienes que pagar nada ni interés. Como tú eres, eres bienvenida. So por favor, únete a nuestro grupo, ¿verdad? Y también queremos escuchar tu historia. ¿Cuál es tu historia, verdad? Amén. Yo también, Esa todo es oído. la forma, ¿verdad? Esa es la forma que empoderamos y ayudamos a la generación que está viniendo, que se está criando, ¿verdad? Comparta su historia, sea parte del puente de conectar las diferentes generaciones. Es tiempo que hablemos entre mujeres y que seamos transparentes sobre lo que en realidad estamos pasando. So, gracias por ver este video. Gracias a Mami, a la pastora Clarixa Rivera por compartir esta charla. Un placer. Me he gozado mucho, en gran manera. Bendiciones. Igualmente.